dinero y de las armas? ¿Somos capaces de defender la vida y la naturaleza? ¿Podemos ser solidarios y transformar el mundo? La Fundación Círculos de Solidaridad es una organización sin ánimo de lucro, conformada por un equipo de personas solidarias que tienen como énfasis defender los derechos humanos, la equidad, el progreso integral sostenible, la promoción de la paz y la transformación social. Bueno, muy buenas noches. Es un gran gusto estar una vez más con ustedes en este programa de Mujeres que Transforman. Hoy nos acompañan dos mujeres excepcionales. Aura Rodríguez es una gran defensora de derechos humanos, es economista, es educadora popular. En la actualidad trabaja en la Corporación Viva la Ciudadanía, en donde coordina la Regional de Bogotá y de la Misión de Observación Electoral de la capital. También está con nosotros Yajaira Perea, quien es comunicadora social y periodista, ganadora del Premio Afrocolombiano del año 2020. Bienvenidas, Aura y Yajaira, a Mujeres que Transforman. Buenas noches, gracias por esta invitación. Un saludo muy especial para usted, señor magistrado, y para Aura también. Un gusto estar con ustedes. Igualmente para mí, Yajaira, un honor estar contigo y gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Empezaremos, Aura, preguntándote acerca de qué te llevó a convertirte en defensora de derechos humanos, defensora del medio ambiente, defensora de la democracia. Cuéntanos cuál es el recorrido de tu vida, Aura. Difícil pregunta, pero a ver, les cuento. Yo nací y me crié en un barrio que es el Perdomo en Ciudad Bolívar. Me crié con mis abuelos y mis abuelas y pues es un sector donde le toca a uno luchar todos los días en unas condiciones precarias. Entonces, desde muy chiquita en mi familia me enseñaron que había que trabajar, que había que ser justos y afortunadamente estudié en un colegio con un compromiso social y comunitario muy fuerte. Y desde chiquita en el colegio nos hacían una formación social y política muy interesante, donde además el papel de las mujeres era muy claro, porque además era un colegio solamente de mujeres. Y con estas hermanas de Nuestra Señora de la Paz, que además eran muy comprometidas en la teología de la liberación, nos enseñaron, yo creo, colectivamente a hacer un trabajo por los demás, a pensar en los otros y en las otras. Y en el colegio tocaba definir un énfasis, y el énfasis que yo escogí fue pedagógico, entonces soy normalista, y era como todo un sentido de la pedagogía y de la educación muy importante. Y en esa época también, en el colegio y en el barrio, se desarrollaban distintos procesos organizativos, entonces yo fui, no sé, de infancia misionera y estuve también en la pastoral del colegio, era parte del grupo de danza, fui parte de las comunidades eclesiales de base y todo eso, digamos, me llevó a pensar que el país, el mundo, la familia, el barrio, el colegio, era un escenario para cambiar, para poner la vida como al servicio. Y así fue. Entre el barrio y el colegio me fui construyendo con unos profesores y profesoras muy valientes también y comprometidos, con unos compañeros y compañeras también que eran muy arriesgados, digo yo, en esa época y que ahora son colegas defensores de derechos humanos también, que pues me enseñaron a ponerle cuidado como al país, a la realidad. Me tocaron además varias muertes, recuerdo, de Pardo Leal y de otros, y eso era además una noticia importante para el colegio. El colegio paraba, hacía una cantidad de acciones. Y luego ya me tocó empezar a trabajar muy chiquita desde que estaba en el colegio y empecé haciendo pinitos en las organizaciones de derechos humanos. Entonces me tocaba recortar prensa, en esa época no había internet, entonces llegaban a las oficinas montones de periódicos y lo que me tocaba a mí era leer, recortar los periódicos, hacer los resúmenes de las noticias, entregar análisis de esas noticias y de a poco me fui metiendo, digamos, ahí. Entonces me fui también a vivir con unas misioneras al otro lado de Bogotá, en los cerros orientales, en el Codito,
y estoy allá metida en un proceso de mujeres como 10 años, hacíamos uniformes, sudaderas para colegio, montamos un proyecto de educación para jóvenes y adultos, y en eso y en otra organización que se llama Cactus, me metí en este mundo contigo, Luis Guillermo, que te conozco hace años, y con otros compañeros del Cajar, de Minga, de Sembrar, del CINEP, porque me ha tocado pasar por ahí en cositas y por el camino me metí mucho en la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y desde ahí, digamos, el amor por los derechos humanos y por la justicia social, y en eso he estado toda la vida, creo. No sé si hice buen resumen o si me demoré mucho, pero más o menos de eso viene mi historia. Estuvo muy completo tu resumen. Volveremos más adelante contigo, Aura, a propósito del Día Nacional de los Derechos Humanos. Yajaira, un gusto también tenerte con nosotras y nosotros. Cuéntanos de tu vida, de tus orígenes, de tu familia, de tus luchas. Estás sin sonido, Yajaira, apagaste el micrófono. Aquí estoy. Sí. Soy comunicadora social, periodista urabaense, soy de esta región hermosa del departamento de Antioquia. Me crié entre Apartado y Turbo, entre estos dos municipios estudié y viví gran parte en Apartado, pero terminé el bachillerato en Turbo, en la Normal Superior de Urabá. Siempre tuve en mente ser periodista, me gusta la comunicación, me encanta presentar, y cuando me pongo a pensar un poco como en mi proceso, recuerdo que siempre lo tuve muy presente, aunque tenía muy pocos referentes, como pasa ahora, pero digamos que ya somos más las mujeres afro que estamos en la escena de los medios de comunicación. Ese siempre fue un anhelo. En ese proceso me mudo a Medellín a estudiar mi carrera de comunicación social en la Universidad Católica Luis Amigó. Cuando termino mis estudios y ya empiezo como a pensar en función de poder ejercer mi carrera, me vengo a vivir a la ciudad de Bogotá, algo que fue completamente nuevo para mí, como nos ocurre a los que venimos de provincia, llegamos a la capital, que es un mundo completamente desconocido. Yo hice y di ese paso sola, con la convicción de que iba a lograr vincularme a este medio. No fue fácil, claro está, pero lo logré, afortunadamente. Inicié mi carrera en medios de comunicación internacionales, primero en France 24, un canal de noticias, luego estuve un tiempo en la oficina de comunicaciones del SENA, en la Dirección General también en comunicaciones. Luego tuve la fortuna también de estar en Deutsche Welle, un canal alemán que genera desde español y en español desde América Latina. Y hasta hace muy poco fui la presentadora de Noticias Capital. Casi 2 años estuve al frente de la información de la Bogotá región, y ahora estoy dedicada también a la presentación, pero en temas culturales. Así como a grandes rasgos, ese ha sido como mi proceso. Me gusta abordar desde lo que hago y desde mi trabajo y desde mis redes sociales temas relacionados con las mujeres, con la comunidad afro, con el empoderamiento y el autorreconocimiento, que es tan importante y necesario en nuestro país. Bueno, muy bien, Yajaira, ya regresaremos contigo. Vienes de una región que ha sufrido como muchas otras, pero pues Urabá en particular, los embates de la violencia política han dejado muchas cicatrices, muchísimas víctimas, y bueno, volveremos contigo para hablar también de esos temas. Ahora, mencionábamos que hoy es el Día Nacional de los Derechos Humanos, en homenaje a San Pedro Claver, que murió un 9 de septiembre del año de 1654. 1654, un sacerdote jesuita, que tantos siglos después lo estemos recordando, sin duda, pues obedece a que hizo cosas importantes durante su vida. Y se dedicó en particular, y rendimos homenaje a su memoria, a la lucha contra la esclavitud y la brutalidad de los esclavistas que trataban a estos seres humanos como animales, como
animales sin alma, que podían ser traficados, vendidos, maltratados, asesinados cuando al amo le provocara, o las mujeres violadas cuando ellos tuviesen la intención de hacerlo. Así que pues esa lucha de San Pedro Claver se recuerda tantos siglos después, justamente porque dedicó toda su vida a ello y a enfrentarse pues al poder también de la conquista de los colonizadores, de toda la brutalidad que ejercieron en nuestro territorio. Y tú eres una gran defensora de derechos humanos, Aura. Nos conocemos hace muchos años, pero tu rostro no refleja que los tengas. Eres eternamente joven. Así que bueno, Aura, cuéntanos justamente de tus impresiones sobre esta lucha por los derechos humanos en Colombia. Bueno, desafortunadamente tengo que decir que es en general de los ejercicios profesionales y no profesionales más desagradecidos y más riesgosos. Primero más riesgosos porque muchos amigos, conocidos, compañeros han tenido que salir del país, han estado amenazados ellos, ellas, sus familias. Han sido asesinados muchos de ellos y recuerdo al primer defensor de derechos humanos, así como reconocido, que era Eduardo Maña Mendoza. Recuerdo que yo tenía por ahí unos, no sé, 18 o 19 años, no hagan cuentas, para sacarla cuando unos días después de habernos visto en una charla lo asesinaron y a mí eso me impactó un montón. Entonces, mi experiencia y lo que dice claramente la realidad colombiana es que es un ejercicio peligroso donde no tendría que ser así, donde está lleno de gente, de hombres y mujeres muy, muy comprometidos, de gente que da todos los días la vida, pero también un ejercicio muy desagradecido porque hemos trabajado bastante, denunciamos, investigamos, proponemos, hemos llevado, no soy abogada, digo afortunadamente, pero ustedes los abogados han llevado muchos casos, nosotros hemos hecho propuestas de políticas públicas, hemos hecho incidencia, hemos hecho ejercicios de comunicación, de organización, de educación en torno a los derechos humanos, y lo que uno encuentra son grandes retrocesos en este momento. Justamente yo he coordinado los últimos informes que hemos hecho de balance sobre derechos humanos desde una mirada integral, y realmente lo que uno ve es devolverse un poco en la historia, viendo instituciones debilitadas, viendo una crisis humanitaria que se va agudizando cada vez más, una relativización de los derechos humanos, curiosamente, que es muy grave, pero además de estos derechos uno ve cómo cada vez más la protesta, que es un derecho de derechos, se reprime. Pero si además tú ves los otros están peor, entonces la gente no tiene que comer. Estos últimos meses hemos liderado la campaña Renta Básica Ya, porque vemos los trapos en las ventanas, en las puertas, diciendo, miren, nos estamos muriendo de hambre, no tenemos comida. Y eso ha sido parte de este gran estallido social que vivimos hace unos meses en Colombia. Y eso es algo que debería ser distinto claramente. Entonces, celebrando, conmemorando hoy un día como los derechos humanos, fruto de lo que han sido los movimientos sociales en Colombia y en el mundo, pues la realidad es cada vez más angustiante, más agobiante. Pero aún así, muchos hombres, muchas mujeres, desde chiquitos, jóvenes y ya grandes digo yo, grandes, han dedicado su vida a seguirnos defendiendo, a seguir luchando, a seguir siendo tercos y a veces locos, ¿no? Porque cuando uno presenta la situación muchas veces frente a organismos internacionales, la gente dice, pero ¿cómo así? Eso sucede allá. Y cuando uno explica lo que sucede, pareciera que uno está un poco con la teja corrida, como decimos en la casa. Pero en la historia nos muestra que lo que hemos evidenciado, lo que las realidades de vulneración de derechos humanos tan graves que vivimos, desafortunadamente son verdad, ¿no? Pero yo espero en el fondo que esto cambie, ¿no? Y siempre he luchado y he vivido para que este país, en medio de todo, sea cada vez mejor. Y yo creo que posibilidades siempre hay, y si no, no estaríamos aquí hoy. Bueno, ahora sí, efectivamente, y en este largo recorrido en la defensa de los derechos humanos hemos perdido a muchos amigos y amigas, asesinados, desaparecidos. Pero algo está cambiando y
y yo creo que es muy importante resaltarlo, y es cuando ya salen millones de personas a reclamar sus derechos en las calles, pese a la pandemia, pese a la represión, y constatas que hay una juventud cada vez más empoderada en la defensa de sus derechos, pues estamos cumpliendo una obligación constitucional que está en el artículo 95. Todas las personas en este país debemos defender los derechos humanos. Y si así fuese, hace mucho rato hubiésemos superado la guerra y hubiésemos superado la expulsión, hubiésemos superado tanta violencia que se genera producto pues, de un sistema que reproduce permanentemente distintos escenarios de violencia. Ahora vamos de nuevo con Yajaira. Estábamos rindiéndole precisamente homenaje a San Pedro Claver Yajaira. Y pues tú eres descendiente de la población africana. Es bueno recordar, yo lo recuerdo con frecuencia, que si existió un Adán y una Eva, necesariamente fueron negros, porque lo que se ha establecido es que el origen de la vida humana empezó en el continente africano. Y estaba justamente reflexionando en términos del racismo estructural que sigue imponiéndose en muchos sectores sociales, pero también a nivel institucional. Hemos avanzado sin duda desde la Constitución del 91. La población afrodescendiente en Colombia supera el 10%. Sin embargo, uno no ve en los escenarios del poder político suficientemente reflejada la participación étnica y la participación afro. Y deberían estar en todas las instituciones, deberían ser mucho más visibles en los ejercicios políticos. Pero bueno, Yajaira, hablemos un poco de ese tema, de lo que es tu compromiso también por el derecho a la igualdad, a la inclusión. Cuéntanos de eso. Mencionaba usted, magistrado, algo muy importante, y es el tema de la falta de representación casi que en todos los escenarios de incidencia y política y de decisiones que puedan precisamente darle una vuelta a ese racismo estructural que todavía está presente en nuestro país. Y si no estamos ahí desde nuestra visión, desde nuestra historia, desde nuestras vivencias como comunidades afro de distintos territorios del país, pues va a ser muy difícil realmente lograr transformarlos. Ahorita, por ejemplo, hablaba hace muy poco del tema, y es lo que significa la candidatura, por ejemplo, de una mujer como Francia Márquez, negra, de territorio, defensora de la vida, defensora de los derechos humanos. Eso habla de lo que es la representación, y el hecho de que una mujer como ella esté ahí dice mucho y representa mucho para nuestra comunidad. Hablando, por ejemplo, del campo de los medios de comunicación, que es donde me desempeño, todavía seguimos siendo pocos los comunicadores o los periodistas, los presentadores de televisión en ese campo, y eso no es gratuito. Eso responde a una cantidad de parámetros que todavía siguen vigentes, que hacen, primero, difícil que estemos allí, y segundo, hace mucho más difícil que nos podamos mantener. Entonces, creo que hasta que no haya un cambio realmente importante que le dé una vuelta a esa política excluyente, racista y clasista, va a ser muy difícil que podamos de verdad estar en esos espacios de representación y en los espacios de decisión. Yo quiero simplemente compartir algo que me sucedió hace un tiempo, hablando de los temas de las comunidades afro. Como mujer, yo me he convertido en una líder por lo que hago, y hablo frecuentemente del tema del autorreconocimiento. Parte también desde la estética afro, desde algo tan significativo como el cabello, que es nuestro sello de identidad más claro. Alguna vez yo compartí un tweet hablando de eso, hablando del cabello y de autorreconocimiento, y les cuento una experiencia personal, y fue que un jefe me intimidó
para que borrara ese tweet. Me llamó a su oficina a decirme que yo porque hablaba de temas de los negros, ¿no? Que no hablara de eso, que lo borrara. Y yo traté de explicarle cuál es el problema con este tema, es decir, usted en qué se siente afectado, y simplemente es que le costó entender qué es el autorreconocimiento, es decir, como mujer me autorreconozco como tal y les quiero compartir desde mi vivencia lo que significa llevar el cabello natural. Y me intimidó para que lo borrara y yo finalmente lo hice. Esto para hablar de lo que las personas que a veces estamos en estas posiciones donde muchas otras personas nos ven, tenemos que enfrentar, a pesar de que estamos en esa posición, tenemos que enfrentar muchos temas pequeños, conocidos tal vez como microrracismo, que entiendo y comprendo desde mi propia experiencia por qué seguimos siendo minorías en los espacios de incidencia política, social y en los medios de comunicación. Es porque todavía está enquistado en todos estos lugares el racismo, y cuando decidimos ocupar espacios históricamente cerrados para nosotros, nos encontramos una cantidad de barreras que a veces son difíciles de superar, pero creo que la tarea hay que seguirla haciendo desde el campo en el que estemos, siempre haciendo lo que hay que hacer y además hablando de estos temas, porque hablar lo hace aún más visible y hace que podamos por lo menos comprender qué es lo que está pasando. Así es, Yajaira, y ese es parte del reto de todo lo que tenemos que transformar, porque no solamente hay que eliminar esos microracismos, sino también ese racismo estructural. Y ciertamente esta sociedad y este país se ha identificado con los afros que triunfan, ¿no? En su momento con Pambelé, después con Rocky Valdés, ahora con Juan Guillermo Cuadrado, o de tu tierra, Caterina Ibargüen, ¿no? Entonces, ahí sí nos sentimos todos orgullosos de tener a grandes campeones, pero más allá no se mira toda la historia de racismo, de exclusión y de violencia que en particular las poblaciones afro en Colombia han sufrido producto de este conflicto armado interno. Bueno, volvemos contigo, Aura. Justamente hoy también se conmemora un año de una terrible masacre en la ciudad de Bogotá. 9 jóvenes masacrados por la Policía Nacional, 3 que fueron también asesinados en la ciudad de Soacha. Luego el estallido social que se produjo por las torturas y muerte a manos de la policía del abogado Ernesto Ordóñez, padre de 2 pequeños chicos. Yo creo que es importante mencionarlo y reiterarlo, pese a que este es un país donde pues, las masacres proliferan por doquier. Una masacre cometida en el corazón de la República, una masacre filmada por muchas muchachas y periodistas que asistieron a cómo la policía desfundó sus armas de dotación y empezó a disparar indiscriminadamente contra los transeúntes o los manifestantes. Y yo creo que eso hay que recordarlo, y hay que recordarlo para repudiarlo profundamente. Resulta ciertamente vergonzoso que no se haya logrado ni siquiera una transformación de la policía, una reforma a fondo de la policía, y que luego de esta masacre el señor presidente de la República hubiese puesto el uniforme de la policía y se hubiera ido a visitar a los CAIs y repudiar los crímenes. Pero ¿cuál es tu impresión de todo esto, Aura? ¿Cuál es tu lectura?
Pues mira, yo creo que ha pasado una cosa muy interesante que antes no habíamos vivido y es que el tema de la brutalidad policial, de la criminalización finalmente de la protesta social, de la represión, era como de ese grupo de defensores y especialmente de abogados que siempre llevaban casos, que siempre decían, pero que era una cosa un poco marginal, preocupante pero marginal. Pero lo que ha sucedido en este último año, un poquito más de un año, es que toda esa inconformidad que muchos colombianos y colombianas tenemos ha salido a flote justamente con una institución como la policía y el SMAT. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que las redes sociales han permitido que todas esas quejas, que todas esas vulneraciones de derechos tan graves se vuelvan cada vez más públicas, que ese discurso y esas situaciones concretas se masifiquen y que cada vez más la exigencia de los sectores sociales frente a la necesidad de una reforma a la policía, yo diría en general las instituciones militares, se hace necesaria y además se hace urgente. Y el grito está, digo el grito está es porque las redes sociales lo escuchamos, todos lo escuchamos. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos un recuerdo de, o mejor, alguien en nuestra familia, cercano, amigas, que no tenga algo que contar que le haya pasado con la policía difícil. Cuando revisábamos un poco los casos y discutíamos frente al estallido y a la campaña, por ejemplo, de defender la libertad u otras iniciativas que ha habido, lo que encontrábamos era, uno, por redes sociales, todo el mundo ve los videos y dice, pero esto no puede pasar. O sea, no hay nada que justifique que, no sé, llegue el SMAT y coja las tanquetas y le eche agua a presión a las casas dentro. Nada justifica que cojan y maten a niños jóvenes como Lucas. Nada justifica eso. Y yo creo que eso cada vez se vuelve, la conciencia se vuelve cada vez más masiva. Yo creo que la presión social frente al Congreso, pero también en general al Ejecutivo, se vuelve mucho más fuerte. Esta mañana me invitaron a la radicación de un proyecto de ley justamente que busca la reforma a la policía. No es el único proyecto, se han presentado de parte de las organizaciones de derechos humanos, se han presentado ya otras iniciativas en el pasado y la discusión está. También ustedes vieron que el gobierno presentó también varias iniciativas y yo creo que lo importante de este momento es eso, la masificación, la conciencia, el aumento de la presión social. Ojalá los sectores sociales que están en el Congreso y ojalá los que van a venir en próximos periodos tengan la osadía, la valentía, sean tan fuertes, porque no es fácil tener este tipo de discusiones, mucho porque nuestras familias también tenemos policías, también tenemos militares, porque muchos, hoy decía una de las víctimas y a mí me quedó sonando eso, es que tenemos que sacarnos ese policía que llevamos por dentro y me quedé pensando porque pues de una u otra manera todos y todas nos hemos formado en medio de la guerra y nos parece normal la represión, nos parece hasta justificable las muertes. Uno todavía escucha a la tía diciendo, pero algo habrá hecho ese pelado, ¿no? Por algo será. Y no, nada justifica las muertes, nada justifica la represión, nada justifica la violación de derechos humanos. Entonces, eso de ir transformando un poco la mentalidad colectiva hacia la paz, que veníamos un poquito en avance y en ese proceso, yo creo que es una tarea de toda esta sociedad, es una tarea del Congreso, es una tarea del Ejecutivo, es una tarea de todos, de las nuevas generaciones que cada vez más nos reclaman nuevas maneras para tramitar los conflictos, que nos reclaman más creatividad, más políticas públicas, más derechos humanos, y eso es muy clave. Yo sí creo que estas generaciones gritan además cada vez más fuerte en las calles, en las redes, que tenemos que ver y construir un país distinto también en ese sentido. Y yo creo que no debemos ser sordos ni ciegos. Creo que tenemos que estar cada vez más pendientes. Los pelados la tienen clara. Hoy escuchando esos testimonios esta mañana y en las redes y en todo lado. Uno escucha y ve entonces la canción que salió y uno escucha esa canción y le llega hasta el corazón diciendo, sí, estamos locos. El camino aquí no es la violencia, no es la represión. Tenemos que tener unas instituciones que defiendan a la ciudadanía, que defiendan a la sociedad en general. Y eso yo creo que se está dando.
no con la suficiente rapidez, no con la suficiente eficiencia, ni como uno quisiera. Pero yo, como me muevo normalmente desde la esperanza, creo que nos estamos moviendo y espero que nos movamos hacia cosas positivas. Pero por eso nos toca, no sé, enfrentar los miedos, enfrentar eso, el sentir la fatiga todo el tiempo y ver que en medio de todo hay posibilidades, en medio de todo lo que ha pasado, de que todas las víctimas finalmente que tiene este país nos hacen un llamado y la historia puede cambiar. Yo estoy convencida de eso. Así es, Saura, de eso estamos convencidos. Yo siempre insisto cuando escucho a personas muy negativas que nunca vamos a transformar este país, que la gente tiene también dentro de su corazón un paramilitar o un policía y que piensan que hay que acabar con los violentos asesinándolos. Sí, tenemos que hacer una catarsis social muy fuerte, muy profunda, para transformar muchas mentalidades, pero tú lo has dicho, hay una nueva sociedad que huye, una juventud que lo traga entero, y eso nos da mucha fuerza y nos da mucha esperanza. Tú mencionabas otro tema, y es justamente la necesidad de reformar profundamente las estructuras policivas, militares, de inteligencia del Estado colombiano. O sea, mientras tengamos policías o soldados o agentes de inteligencia convencidos que quien sale a las calles a reclamar sus derechos humanos son enemigos del Estado, mientras esa mentalidad siga subsistiendo dentro de la deformación con la que se enajena la conciencia de estas personas, pues van a seguirse cometiendo crímenes de Estado. Vamos a seguir padeciendo esos escenarios de represión. Y lo que hemos visto, por ejemplo, tú mencionabas lo del SMAT, lo de la práctica del SMAT, de dispararle a la cara con armas no convencionales a los manifestantes, no es de ahora, eso viene de hace muchos años, y es una práctica institucionalizada. Y cuando no hay justicia frente a esos crímenes, pues lo que tú deduces es que son crímenes de Estado, y que el SMAT es preparada para cometer esos crímenes de Estado. Y aquí no se trata simplemente de abusos de la fuerza pública. A mí cuando escucho frente a una masacre que se dice, no, es que abusaron los agentes del Estado, no abusaron. Cometieron crímenes, y crímenes de lesa humanidad, y crímenes que tienen que ser repudiados claramente como tienen que ser, llamándolos por su nombre. Son crímenes de lesa humanidad que están siendo cometidos en este país por el Estado, por la policía en particular. Y bueno, vamos a seguir denunciando y exigiendo, por supuesto, justicia. Yajaira, pues estábamos hablando justamente que de los sectores sociales más victimizados han sido los pueblos afrodescendientes, las comunidades afrodescendientes, víctimas de múltiples formas de violencia, de reclutamiento forzado por todos los actores armados, de desplazamiento forzado, de masacres. Y bueno, pues resulta importante constatar que dentro de todos esos escenarios de represión sobresale una mujer como tú, empoderándose progresivamente, reivindicando su pelo natural, sus peinados naturales, sus raíces africanas. Eso es muy importante. ¿Cómo lo desarrollas en tus entornos familiares, sociales? Cuéntanos de eso. No tienes sonido, no te estamos escuchando, se perdió tu micrófono. Ahora apareces con el micrófono encendido, pero no te estamos escuchando. Hay un problema con tu audio. No te escuchamos todavía. La tecnología que siempre nos atropella.
No te escuchamos, ya Jaira, hubo algún problema y se desconectó el sonido. Mira, si tienes algún... No, no te escuchamos aún. No. Pablo, por favor, te comunicas con Yajaira para tratar de resolverlo y mientras tanto yo sigo conversando con Aura. Ahora volvemos entonces contigo. Bueno, tú mencionabas que hemos trabajado duro, hemos puesto el pellejo mucho tiempo, hemos expuesto incluso la vida de nuestros seres queridos en esta lucha por la defensa de los derechos humanos. Pero sin embargo, tú terminabas resaltando el mensaje muy positivo, y es esa fuerza, es ese amor también por el cual nosotros impulsamos estas causas. Yo antes hacía un balance y decía, bueno, vamos mal porque finalmente que hemos transformado. Cuando tú ves tanta injusticia, tanta miseria, tantas masacres que se repiten, tantos jóvenes que son asesinados, pero ya no lo piensas en torno a las víctimas, sino en torno a la conciencia social que se está despertando. Y mencionaba también dentro de tu presentación que tú te ocupas igualmente de la defensa de la democracia y de la transparencia del proceso electoral, y estamos en un proceso electoral. ¿Cómo mides tú, cómo valoras esta democracia con sus limitaciones frente a esta violación sistemática de los derechos humanos? ¿Cómo valoras el estado de la democracia? ¿Qué se puede hacer? Uy, complicado, pero voy a empezar por una cosa muy sencilla que a mí me llamó la atención y que me conquistó realmente el corazón hace unos años. Yo venía de procesos más bien apáticos a las elecciones, yo sentía que eso realmente no servía para mucho. Y la vida me trajo a ser la coordinadora de la misión de observación electoral en Bogotá. Y parte un poco del ejercicio y de las primeras preguntas que yo me hice es, bueno, ¿cómo aprendemos a votar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa con los colombianos y colombianas que votamos de una u otra manera? Y fruto de darle muchas vueltas, terminé descubriendo que la primera vez que votamos, pues votamos en el colegio. Y sobre todo estas nuevas generaciones votan desde el colegio. De pronto los más grandes no, pero estas sí. Y me fui a los colegios primero a revisar y a conocer, entonces me hablé con algunos amigos y amigas y me fui a ver en los colegios cómo es que votaban los niños. Y lo primero que me doy cuenta es que empezaban a votar como desde los 5 años, que a mí me impactó un montón. Entonces me fui y yo, ¿cómo así que tan chiquitos y ya están votando? Porque cuando uno piensa en democracia, piensa esta parte de la democracia, que es más la democracia representativa, uno piensa en los adultos, en los grandes, en los que no saben votar o en la corrupción que hay ahí. Y resulta que me encontré con niños muy chiquitos yendo a las urnas porque eran ejercicios así con cajitas, tenían que votar o no, y empecé a descubrir que de alguna manera menospreciamos el ejercicio de toma de decisiones colectivas y de trabajo colectivo. Entonces, es la democracia representativa, pero también la participativa. Entonces, los chiquitines iban en fila, votaban y uno les preguntaba, ¿por quién votan? ¿Por el 2? ¿Y quién es el 2? ¿Por qué votas por el 2? Porque mi profe me dijo. Entonces, desde chiquitos estamos acostumbrados a que nos digan, sí, hágale el ejercicio, no importa, pero también encontré profesores, profesoras comprometidas haciendo unos ejercicios maravillosos, unos pelados como de 13, 14 años dando unas discusiones y teniendo unos debates extraordinarios, viendo cómo las mujeres desde chiquitas se van peleando también un espacio muy importante. Cuestioné y nos dimos cuenta de que parte de esa compra y venta de votos de adultos se ven en los chiquitos porque dan besos, por ejemplo, a cambio de votos. Y yo entendí que hay que pensar la democracia como una cosa profunda. Y lo que tenemos es como una visión muy limitada de la democracia y de todas formas muy pobre, siento yo. Y es como estas nuevas generaciones interpelan todos los días y al final se van cansando y se van acomodando a lo que hay. Y yo creo que
pensar en las elecciones, especialmente en una democracia, en esa parte de la democracia representativa, supone hacer cambios de fondo, por supuesto en el sistema, y ahí la AMOE y especialmente la misión que se creó para el punto 2 de los acuerdos hace recomendaciones supremamente importantes y que ya se han discutido. Lo que pasa es que no hay voluntad política para hacerlos, pero se sabe. Pero también supone un cambio de cultura en la participación desde chiquitos, desde lo que estamos haciendo en los colegios, de cómo, por ejemplo, las mujeres participan. Y yo vi, por ejemplo, una fractura que tampoco somos conscientes y que a las mujeres tendría que importarnos, que es como a los 12, 13 años, más o menos las niñas empiezan y dejan de participar, las barreras justamente aparecen, y eso es parte de lo que también tendríamos que cambiar. Y también descubre una cantidad de maneras de hacerse visible, de decir lo que piensan, que no necesariamente es la parte representativa, que también es muy interesante. Así que yo creo que en general descubrí, porque creo que era muy apática, un mundo supremamente interesante por inventarse, por cambiar, por ajustar estructuras, imaginarios, desde el colegio hasta, por supuesto, las instituciones como la que tú haces parte en este momento, el Consejo Nacional Electoral y otros. Así que me centré un poco ahí, porque la otra reflexión me dejaría absolutamente desesperanzada, porque tenemos partidos que casi no son partidos, militancias que casi no son militancias, instituciones muy débiles y pobres para lo que tienen que hacer. Y yo sí creo que potencialmente, como lo creo en todo, el sistema también cambia, y cambia por presión de mucha gente que en muchos momentos hace cosas distintas. Entonces, yo me quedé con un imaginario de procesos electorales que se inician en los colegios, incluso a veces en los jardines, con profesores atrevidos y atrevidas, y que tenemos es que responder a esas nuevas generaciones. El voto electrónico en los colegios está hace rato, por ejemplo, en Bogotá, y al otro nos da susto. O otro tipo de figuras que me parecen muy interesantes. Así que te respondo por ese lado, porque por el otro me lleno un poquito más de desesperanza. Pero bueno, hay muchas nuevas generaciones. Yo estoy convencida de eso, que vienen empujando cambios, y mujeres muy atrevidas que vienen presionando cambios, y hombres arriesgados que también están presionando cambios. Así que yo creo que posibilidades tenemos, pero no bajan del cielo. Eso toca hacerlo todos los días y supone muchas cosas. Así es, Aura. Efectivamente, mientras hablabas, estaba pensando en personas que dicen, no, yo no participo en elecciones porque esos siempre son los mismos, y con su abstención contribuyen a que se perpetúen los mismos de siempre. Vamos, la abstención no contribuye a transformar las instituciones ni la sociedad. Y muchos participan también porque venden su voto. Y esas personas que venden su voto le están haciendo un profundo daño a Colombia. Entonces tenemos esos retos, participar y participar, como dices tú, Aura, conscientemente, empoderándose, entendiendo que los escenarios de transformación no están en la violencia, los escenarios de transformación están en la participación política, en apoderarse de la democracia y en transformar esta democracia precaria en una democracia viva, en una democracia que efectivamente garantice los derechos humanos. Bueno, Yajaira, de nuevo volvemos contigo. Vamos a hacer una prueba de sonido. No, ya te estamos, ahora sí te estamos escuchando muy bien. Bueno, te hice unas preguntas, avancemos sobre ellas. Me alegra estar de regreso. Hablábamos sobre el tema del cabello y demás y la representación. Yo quería contarles que, al igual que otras mujeres afro, crecí con la idea de que mi cabello estaba mal y que había algún problema con eso que tenía que corregir, y la forma de hacerlo era alisándome el cabello. Yo crecí cansada, realmente hastiada de ir cada 2 meses a la peluquería y sentarme, no sé, 2, 3 horas a que me alisaran el cabello. Entonces, la aplicación de los químicos que muchas veces generan quemaduras en el cuero cabelludo. Venía con cierta molestia sobre ese proceso al que me tenía que someter cada cierto tiempo. Cuando viajo a Bogotá, que les contaba que vine por un
proyecto de vida, decidí que era el momento de parar. Dije, no me quiero alisar más. Aquí hay un tema muy profundo que venía a raíz de leer sobre el tema del cabello, sobre por qué las mujeres, al igual que yo, nos alisábamos, y decidí hacer un cambio. Me corté el cabello por completo, lo dejé completamente cortico y arranqué desde cero. Así que yo entré a los medios ya con mi cabello natural. Afortunadamente nunca representó un obstáculo, pero para mí significa mucho. Dice mucho porque habla de quién soy como mujer, habla de mis orígenes y de cierta manera habla de credibilidad, porque esta soy yo, es decir, esta es Yajaira en su esplendor. Y qué bonito a través del trabajo poder compartirles el mensaje a las mujeres que nuestro cabello es hermoso, es formal, no hay ningún problema con él, es así, así nace, es decir, estos crespos y este afro nace así, quiere decir que es perfecto, pero muchas veces lo asociamos o lo asocia la sociedad y nos lo enseña a nosotras y nos lo creemos, que está como determinado para ciertas cosas. Entonces, si es deportista, está bien que tenga afro, si es cantante o no sé, alguien del campo cultural, está bien, pero si se trata de trabajos formales, no. Así que el mensaje, tan solo desde la imagen que transmito, y me alegra mucho y me honra mucho poder ser parte de eso, es que el cabello afro es formal y está bien si es, no sé, si lo lleva una doctora, si lo luce una presentadora de noticias o una presentadora o una periodista. El mensaje es ese, nuestro cabello es hermoso, es formal y no hay nada malo con él. Y les cuento, además, es una de las grandes consultas que me llegan. Son muchas las mujeres que me escriben diciéndome como, eres muy valiente, y eso me genera también cierta... Tengo un gato muy inquieto que está a punto de tumbar, me va a agarrar aquí. Muchas me dicen, tú eres muy valiente, o sea que ahí hay un tema muy profundo, va mucho más allá de lo estético, y me piden consejo de qué hacer porque no sé qué va a pensar mi pareja, no sé qué van a pensar en el trabajo. O sea, el tema del cabello va mucho más allá de lo estético y claramente es un tema político porque habla de cómo la sociedad nos ha, digamos, puesto en una esquina y asociado lo negro como nuestro cabello con lo malo, ¿no? Así que el mensaje es transformador y mi misión de vida es seguir transformando las vidas de muchas mujeres, muchas niñas y hombres, así como otras personas también me influenciaron positivamente sobre este tema. Bueno, muy bien, Yajaira. Estamos hablando justamente de la participación política y aquí hemos hablado de las circunscripciones especiales étnicas. Desafortunadamente, la posibilidad de representación política de los pueblos afrodescendientes en el Congreso de la República está reducida a 2 curules en la Cámara de Representantes y una que tienen los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y nos hemos encontrado que incluso personas que no son afrodescendientes se han hecho elegir por esta circunscripción especial a través de consejos comunitarios que terminan avalándolo de manera fraudulenta. Y bueno, una de mis luchas en el Consejo Nacional Electoral es también el de lograr que se haga conciencia sobre este particular, de que esas circunscripciones especiales pues cumplan con el rol por el cual fueron establecidas, y es justamente una manera de reparar los daños colectivos históricos que se han hecho a los pueblos indígenas y a los pueblos afrodescendientes. Pero también que se amplíen, o sea, no es suficiente tener únicamente dos curules, y también esas circunscripciones especiales tendrían que trasladarse a los territorios, a los consejos municipales, a las asambleas departamentales, y eso es parte de ese reto. Recientemente yo escuchaba a Yonarley Murillo en un debate en el Congreso de la República. Él es representante a la Cámara por una de estas 2 cámaras de la circunscripción especial afro, y él ha solido votar todos los proyectos del gobierno. Y lo escuché y me llamó la atención, fue sobre el tema de la moción de censura,
contra el ministro de la Defensa, porque a pesar de que lo conoce desde hace muchos años, porque estuvieron juntos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le dijo: señor ministro, yo voto la moción de censura contra usted, porque en Cali, dentro de los jóvenes masacrados desde el 28 de abril, hay muchos jóvenes afros, ¿no? Y bueno, ahí está, digamos, hay unos niveles de conciencia que hay que nutrir, que hay que proyectar. Pero ¿cómo ves tú ese escenario de la participación política dentro del Estado colombiano? Bueno, ya lo mencionaba usted, los que están representando a las comunidades afro en estos espacios, es importante que muchos, digamos, llegan a esos espacios, pero cuando están allí siguen la línea, digamos, históricamente establecida y no logran apoyar y respaldar las iniciativas de las comunidades afro. Importante. Los que usted menciona que están propiciando y también proponiendo cambios estructurales, la situación que pasó recientemente en el paro nacional en el país puso también de manifiesto cómo nos vemos afectadas las comunidades afro, los jóvenes en Cali, en estas regiones del país, y tener unos representantes en estos escenarios es clave para que podamos tener voz, voto y participación. Así que yo creo que estamos allí, a veces usurpados por personas que no son afro, por personas blanco-mestizas que se hacen elegir para finalmente no representarnos, pero la tarea hay que hacerla. Yo creo que vamos en el proceso. Mencionaba al principio lo que representa, por ejemplo, la candidatura de Francia Márquez a la presidencia. Su candidatura es muy importante, dice mucho, y creo que el mensaje en sí ya es transformador, pero aún hay mucho camino por recorrer, la verdad. Bueno, Yajaira, volveremos más adelante para escuchar tu último mensaje en este programa de Mujeres que Transforman. Volvemos con Aura. Aura, pues seguimos justamente en la necesidad de pensarnos en serio la participación política y de pensarnos en serio que la democracia es el camino más viable para transformar la sociedad y para transformar el Estado y para transformar las formas históricas de exclusión y de reproducción de la violencia de este sistema. ¿Cuál sería tu mensaje para... Ahora tenemos los consejos, la elección de los consejos juveniles el próximo 5 de diciembre. Por primera vez los jóvenes desde los 14 años tienen la posibilidad de elegir y de ser elegidos en estos consejos de la juventud en todos los municipios del país. ¿Cuál es tu valoración sobre esto que se está haciendo? Tú hablabas de la organización electoral. Ciertamente el Consejo Nacional Electoral es una institución que tiene que transformarse, que tiene un origen partidista en el Congreso de la República, y eso no permite que se actúe con el rigor, con la independencia, con el respeto de los derechos políticos de todas las fuerzas políticas, porque siempre hay esos intereses que nacen de quienes están en el poder y de los que quieren impedir cambios. Bueno, ahora, tu mensaje final. Bueno, mi mensaje final, lo primero es que las personas con las que yo comparto diariamente y con las que he compartido mi vida me han enseñado que todo es posible y que todo es posible desde la esperanza y que se puede transformar, que podemos transformar las relaciones entre las mujeres, entre los hombres y las mujeres, que podemos transformarlo intergeneracionalmente, que tenemos que aprender de los mayores, pero también de los chiquitos, que la peor batalla es la que no se da, que desde la comunicación o siendo maestro o siendo político o siendo, no sé, defensor de derechos humanos o defensora de derechos humanos, siendo militante gay,
tenemos las posibilidades de transformar, que definitivamente la peor batalla es la que no se da. Entonces, cuando decimos que no hay nada que hacer, pues ya perdimos. Entonces, yo creo que siempre tenemos las posibilidades, porque lo que yo he visto es que aún arriesgando la vida de muchos y de muchas, las posibilidades de transformar están. Y las posibilidades de transformar están en lo grande, pero también están en lo chiquito. Y hay que transformar todo, lo grande, lo chiquito, lo mediano. Necesitamos transformar las instituciones, pero también necesitamos transformar las relaciones entre nosotros y entre nosotras y entre nosotres. Tenemos que pensar en que el votar, y yo antes, seguramente los que me conocían no me escuchaban diciendo esto, pero yo lo digo convencida, el que participar en elecciones vale la pena, en todas, en las elecciones de la Junta de Acción Comunal, en las elecciones de personero en el colegio, en las elecciones de los consejos municipales de juventud, de presidente, en las legislativas, en las locales, en los edilazgos. ¿Por qué? ¿Yo qué he visto? He visto ejercicios en colegios, como les decía antes, muy potentes, con muchas posibilidades de transformar, la posibilidad de tomar decisiones colectivas por el beneficio de todos y todas, y especialmente de aquellos que más lo necesitan. Porque he visto que en las elecciones también se pueden hacer debates que valen la pena, que también se pueden jugar programas de gobierno que pueden tener cambios, que podemos manejar los recursos distintos, que si tenemos los ojos más puestos y hay más control social y más participación, pues a la gente que siempre se ha robado la plata le queda más difícil. Todavía no tenemos todas las herramientas para que no se roben nada, pero cada vez le queda más difícil. Que aún diciendo que los políticos, hombres, mujeres y todos son terribles, yo he visto políticos, hombres, mujeres supremamente comprometidos y comprometidas por el cambio, que intentan hacer las cosas distintas, que se pelean todos los días contra el sistema, que les toca madrugar, trasnochar, trabajar los fines de semana, no tener vacaciones porque creen que otra cosa es posible, y eso también existe. O sea, no solamente existe la corrupción y lo terrible, no, también existe gente muy, muy comprometida. He visto mujeres, líderes que empiezan en la Junta de Acción Comunal, que ahora son edilesas. Yo he visto estudiando en Bogotá las elecciones que las transformaciones de estos últimos 6 años en Bogotá son muy potentes, que estamos en un momento de la historia de este país que seguramente no lo vamos a ver fácilmente, que estas generaciones y esta mezcla somos muy afortunadas de vivir en este momento de la historia, porque es como si todo se está moviendo, como que hay posibilidades de que coja para cualquier parte, y yo creo que los que queremos que cojan por el lado de la justicia social, del fortalecimiento de la democracia, la construcción de paz, tenemos posibilidades y tenemos posibilidades de seguir empujando cosas. Lo que pasa es que no es fácil, no es rápido, ¿cierto? No es fácil y no es rápido, pero las posibilidades están y hay que seguir insistiendo hasta que nuestras vidas se vayan en ello. Y nuestras vidas literalmente, porque esto es un trabajo de generaciones y generaciones, porque lo que estamos pensando es un cambio social que dure, que perdure, y eso solamente se hace con los grandes que nos van enseñando sus errores, con los pequeños que siguen presionando y con todos los que estamos en la mitad para hacer que sea posible. Y eso es lo que yo veo, y por eso creo en mis mejores amigas y creo en mis mejores amigos, políticos, defensores, y repito eso porque es muy potente. A veces lo dejamos en un discurso, y sí, ese discurso es importante, pero la humanidad concreta la vemos, la posibilidad del cambio real está. Entonces, nada, para mí es eso, hay que salir y hay que salir a protestar y hay que salir a votar y hay que pensar que es distinto, y también hay que salir a trabajar de la mejor manera y aprender estas cosas virtuales que no nos gustan para sacar del mejor provecho. Todo es posible y de eso yo estoy absolutamente convencida, y todos los días me levanto pensando en eso, si no, creo que ya ni existiera. Muy bien, Aura, ese es un mensaje extraordinario con una fuerza, una vitalidad de una mujer que ama la vida, que ama la naturaleza, que sueña y que transforma. Muchas gracias, Aura, por habernos acompañado en este programa extraordinario, escucharte y seguir aprendiendo de ti, porque hace muchos años nos conocemos y hace muchos años sigo aprendiendo de esa hermosa vocación de humanidad profunda que tienes. Yajaira, volvemos contigo. Sí, son enormes los retos.
¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son los de tu pueblo, los de la población afrodescendiente en Colombia? Bueno, los retos principales creo que están encaminados en seguir abriendo espacios donde seamos incluidos, no como cuotas afro. Entonces necesitamos, para que digan que somos incluyentes, que tenemos aquí a 1, 2 o 3 personas afro, pero al ingresar a esos espacios, pues básicamente no nos permiten movernos, desarrollarnos ni participar de verdad. Creo que ese es un gran reto, porque si hablamos de inclusión, pues estamos avanzando en muchos campos, en muchos escenarios, incluyendo el político, pero creo que es el momento de ir mucho más allá de las cuotas, sino que nos permitan una participación real, donde podamos expresar nuestros puntos de vista, donde podamos proponer cambios, donde podamos ejercer la profesión que sea que estemos ejerciendo de manera libre, como podría hacerlo otro grupo poblacional. Entonces, a mi parecer, creo que en este momento, desde mi lectura también, desde mi propia experiencia de vida, creería que es el momento de ir más allá de las cuotas y que nos permitan la posibilidad de generar cambios reales, que no sea un tema como de maquillaje, sino que en el trasfondo sea de cambios profundos y de participación real. Bueno, Yajaira, muchísimas gracias también por habernos acompañado en este espacio de mujeres que transforman, que busca contribuir a transformar la cultura patriarcal. La cultura patriarcal en sí misma es excluyente, en sí misma es violenta, en sí misma es antidemocrática, y es un asunto de mujeres y hombres contribuir en este proceso hacia una sociedad realmente igualitaria. Gracias, Aura, gracias, Yajaira, por habernos acompañado en este espacio de mujeres que transforman. Gracias a personas como ustedes es posible soñar con que nuestra realidad se está transformando y la vamos a transformar. Un gran abrazo. Muchas gracias, Yajaira. Gracias, Luis Guillermo, que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo también, un abrazo. Gracias. ¿Somos capaces de ser mejores personas? ¿Podemos defender la democracia para no estar sometidos al poder del dinero y de las armas? ¿Somos capaces de defender la vida y la naturaleza? ¿Podemos ser solidarios y transformar el mundo? La Fundación Círculos de Solidaridad es una organización sin ánimo de lucro, conformada por un equipo de personas solidarias que tienen como énfasis defender los derechos humanos, la equidad, el progreso integral sostenible, la promoción de la paz y la transformación social.